Hola amigos. Yo soy su amigo Robotín. Y el día de hoy les contaré el cuento de Hansel y Gretel. Un humilde leñador vivía con sus dos hijos y su nueva esposa en un bosque a las afueras del pueblo. El niño se llamaba Hansel y la niña, Gretel. Todos los días el leñador trabajaba sin descanso. Sin embargo, llegó un momento en el que no le alcanzaba para el sustento de su familia. Preocupado, el leñador le dijo a su esposa una noche: «No tengo lo suficiente para comprar pan y mantequilla, ¿qué haré para alimentarnos y alimentar a los niños?». «Esto es lo que haremos», respondió la mujer, «mañana por la mañana, llevaré a Hansel y a Gretel a la entrada del pueblo y los dejaré ahí, una familia acaudalada se apiadará de ellos y vivirán una vida muy cómoda y feliz. Entonces, solo tendremos que preocuparnos por nosotros». «Jamás lo permitiré», dijo el hombre. «¿Cómo crees que puedo abandonar a mis hijos?». «Debes hacerlo», refutó la mujer. «Si no lo haces, todos vamos a tener hambre». Los dos niños, incapaces de dormir por el hambre, habían escuchado la conversación. Llorando, Gretel le dijo a su hermano: «Hansel, no puedo creer lo que hemos escuchado». «No te preocupes, Gretel», respondió Hansel con voz tranquila. «Tengo una idea». Al amanecer, la malvada mujer despertó a sus dos hijastros gritando: «Levántense ya, no sean flojos. Vamos al mercado a comprar alimentos». Luego, les dio a los pequeños un trozo de pan y les dijo: «Este es el almuerzo, no se lo coman enseguida, porque no hay más». Gretel guardó el pan en su delantal. Hansel puso el suyo en el bolsillo de su abrigo y lo desmenuzó en secreto, con cada paso que daba, arrojaba las migas de pan en el camino. Hola amigos. Yo soy su amigo Robotín. Y el día de hoy les contaré el cuento de Hansel y Gretel. Un humilde leñador vivía con sus dos hijos y su nueva esposa en un bosque a las afueras del pueblo. El niño se llamaba Hansel y la niña, Gretel. Todos los días el leñador trabajaba sin descanso. Sin embargo, llegó un momento en el que no le alcanzaba para el sustento de su familia. Preocupado, el leñador le dijo a su esposa una noche: «No tengo lo suficiente para comprar pan y mantequilla, ¿qué haré para alimentarnos y alimentar a los niños?». «Esto es lo que haremos», respondió la mujer, «mañana por la mañana, llevaré a Hansel y a Gretel a la entrada del pueblo y los dejaré ahí, una familia acaudalada se apiadará de ellos y vivirán una vida muy cómoda y feliz. Entonces, solo tendremos que preocuparnos por nosotros». «Jamás lo permitiré», dijo el hombre. «¿Cómo crees que puedo abandonar a mis hijos?». «Debes hacerlo», refutó la mujer. «Si no lo haces, todos vamos a tener hambre». Los dos niños, incapaces de dormir por el hambre, habían escuchado la conversación. Llorando, Gretel le dijo a su hermano: «Hansel, no puedo creer lo que hemos escuchado». «No te preocupes, Gretel», respondió Hansel con voz tranquila. «Tengo una idea». Al amanecer, la malvada mujer despertó a sus dos hijastros gritando: «Levántense ya, no sean flojos. Vamos al mercado a comprar alimentos». Luego, les dio a los pequeños un trozo de pan y les dijo: «Este es el almuerzo, no se lo coman enseguida, porque no hay más». Gretel guardó el pan en su delantal. Hansel puso el suyo en el bolsillo de su abrigo y lo desmenuzó en secreto, con cada paso que daba, arrojaba las migas de pan en el camino. Hola amigos. Yo soy su amigo Robotín. Y el día de hoy les contaré el cuento de Hansel y Gretel. Un humilde leñador vivía con sus dos hijos y su nueva esposa en un bosque a las afueras del pueblo. El niño se llamaba Hansel y la niña, Gretel. Todos los días el leñador trabajaba sin descanso. Sin embargo, llegó un momento en el que no le alcanzaba para el sustento de su familia. Preocupado, el leñador le dijo a su esposa una noche: «No tengo lo suficiente para comprar pan y mantequilla, ¿qué haré para alimentarnos y alimentar a los niños?». «Esto es lo que haremos», respondió la mujer, «mañana por la mañana, llevaré a Hansel y a Gretel a la entrada del pueblo y los dejaré ahí, una familia acaudalada se apiadará de ellos y vivirán una vida muy cómoda y feliz. Entonces, solo tendremos que preocuparnos por nosotros». «Jamás lo permitiré», dijo el hombre.
¿Cómo crees que puedo abandonar a mis hijos? Debes hacerlo, refutó la mujer. Si no lo haces, todos vamos a tener hambre. Los dos niños, incapaces de dormir por el hambre, habían escuchado la conversación. Llorando, Gretel le dijo a su hermano: Hansel, no puedo creer lo que hemos escuchado. No te preocupes, Gretel, respondió Hansel con voz tranquila. Tengo una idea. Al amanecer, la malvada mujer despertó a sus dos hijastros gritando: Levántense ya, no sean flojos. Vamos al mercado a comprar alimentos. Luego, les dio a los pequeños un trozo de pan y les dijo: Este es el almuerzo, no se lo coman enseguida, porque no hay más. Gretel guardó el pan en su delantal. Hansel puso el suyo en el bolsillo de su abrigo y lo desmenuzó en secreto, con cada paso que daba, arrojaba las migas de pan en el camino. Hola amigos. Yo soy su amigo Robotín. Y el día de hoy les contaré el emocionante cuento de Los tres cochinitos. En un pueblito no muy lejano, vivía una mamá cerdita junto con sus tres cerditos. Todos eran muy felices hasta que un día la mamá cerdita les dijo: Hijitos, ustedes ya han crecido, es tiempo de que sean cerditos adultos y vivan por sí mismos. Antes de dejarlos ir, les dijo: En el mundo nada llega fácil, por lo tanto, deben aprender a trabajar para lograr sus sueños. Mamá cerdita se despidió con un besito en la mejilla y los tres cerditos se fueron a vivir en el mundo. El cerdito menor, que era pero muy perezoso, no prestó atención a las palabras de mamá cerdita y decidió construir una casita de paja para terminar temprano y acostarse a descansar. El cerdito del medio, que era medio perezoso, medio prestó atención a las palabras de mamá cerdita y construyó una casita de palos. La casita le quedó chueca porque como era medio perezoso no quiso leer las instrucciones para construirla. La cerdita mayor, que era la más aplicada de todos, prestó mucha atención a las palabras de mamá cerdita y quiso construir una casita de ladrillos. La construcción de su casita le tomaría mucho más tiempo. Pero esto no le importó, su nuevo hogar la albergaría del frío y también del temible lobo feroz. Y hablando del temible lobo feroz, este se encontraba merodeando por el bosque cuando vio al cerdito menor durmiendo tranquilamente a través de su ventana. Al lobo le entró un enorme apetito y pensó que el cerdito sería un muy delicioso bocadillo, así que tocó a la puerta y dijo: Cerdito, cerdito, déjame entrar. El cerdito menor se despertó asustado y respondió: No, no y no, nunca te dejaré entrar. El lobo feroz se enfureció y dijo: Soplaré y resoplaré y tu casa derribaré. El lobo sopló y resopló con todas sus fuerzas y la casita de paja se vino al piso. Afortunadamente, el cerdito menor había escapado hacia la casa del cerdito del medio mientras el lobo seguía soplando. El lobo feroz, sintiéndose engañado, se dirigió a la casa del cerdito del medio y al tocar la puerta dijo: Cerdito, cerdito, déjame entrar. El cerdito del medio respondió: No, no y no, nunca te dejaré entrar. El lobo hambriento se enfureció y dijo: Soplaré y resoplaré y tu casa derribaré. El lobo sopló y resopló con todas sus fuerzas y la casita de palo se vino abajo. Por suerte, los dos cerditos habían corrido hacia la casa de la cerdita mayor mientras que el lobo feroz seguía soplando y resoplando. Los dos hermanos, casi sin respiración, le contaron toda la historia. Hermanitos, hace mucho frío y ustedes la han pasado muy mal, así que disfrutemos la noche al calor de la fogata, dijo la cerdita mayor y encendió la chimenea. Justo en ese momento, los tres cerditos escucharon que tocaban la puerta. Cerdita, cerdita, déjame entrar, dijo el lobo feroz. La cerdita respondió: No, no y no, nunca te dejaré entrar. El lobo hambriento se enfureció y dijo: Soplaré y tu casa derribaré. El lobo sopló y resopló con todas sus fuerzas, pero la casita de ladrillos resistía sus soplidos y resoplidos. Más enfurecido y hambriento que nunca decidió trepar el techo para meterse por la chimenea. Al bajar la chimenea, el lobo se quemó la cola con la fogata. ¡Ay! Gritó el lobo. Y salió corriendo por el bosque para nunca más ser visto.
Un día cualquiera, mamá cerdita fue a visitar a sus queridos cerditos y descubrió que todos tres habían construido casitas de ladrillos. Los tres cerditos habían aprendido la lección. En el mundo nada llega fácil, por lo tanto, debemos trabajar para lograr nuestros sueños. Bueno, eso fue todo por el cuento de hoy. Síganos para escuchar más cuentos infantiles. Yo soy su amigo Robotín. Nos vemos a la próxima. Adiós. Hola amigos. Yo soy su amigo Robotín. Y el día de hoy les contaré el emocionante cuento de Patito Feo. En la granja había un gran alboroto, los polluelos de mamá Pata estaban rompiendo el cascarón. Uno a uno, comenzaron a salir. Mamá Pata estaba tan emocionada con sus adorables patitos que no notó que uno de sus huevos, el más grande de todos, permanecía intacto. A las pocas horas, el último huevo comenzó a romperse. Mamá Pata, todos los polluelos y los animales de la granja, se encontraban a la expectativa de conocer al pequeño que tardaba en nacer. De repente, del cascarón salió un patito muy alegre. Cuando todos lo vieron se quedaron sorprendidos, este patito no era pequeño ni amarillo y tampoco estaba cubierto de suaves plumas. Este patito era grande, gris y en vez del esperado graznido, cada vez que hablaba sonaba como una corneta vieja. Aunque nadie dijo nada, todos pensaron lo mismo, este patito es demasiado feo. Pasaron los días y todos los animales de la granja se burlaban de él. El patito feo se sintió muy triste y una noche escapó de la granja para buscar un nuevo hogar. El patito feo recorrió la profundidad del bosque y cuando estaba a punto de darse por vencido, encontró el hogar de una humilde anciana que vivía con una gata y una gallina. El patito se quedó con ellos durante un tiempo, pero como no estaba contento, pronto se fue. Al llegar el invierno, el pobre patito feo casi se congela. Afortunadamente, un campesino lo llevó a su casa a vivir con su esposa e hijos. Pero el patito estaba aterrado de los niños, quienes gritaban y brincaban todo el tiempo y nuevamente escapó, pasando el invierno en un estanque pantanoso. Finalmente, llegó la primavera. El patito feo vio a una familia de cisnes nadando en el estanque y quiso acercárseles. Pero recordó cómo todos se burlaban de él y agachó la cabeza avergonzado. Cuando miró su reflejo en el agua se quedó asombrado. Él no era un patito feo, sino un apuesto y joven cisne. Ahora sabía por qué se veía tan diferente a sus hermanos y hermanas. Ellos eran patitos, pero él era un cisne. Feliz, nadó hacia su familia. Bueno, eso fue todo por el cuento de hoy. Síganos para escuchar más cuentos infantiles. Yo soy su amigo Robotín. Nos vemos a la próxima. Adiós. Hola amigos. Yo soy su amigo Robotín. Y el día de hoy les contaré el emocionante cuento de El perro y su reflejo. Un perro muy hambriento caminaba de aquí para allá buscando algo para comer, hasta que un carnicero le tiró un hueso. Llevando el hueso en el hocico, tuvo que cruzar un río. Al mirar su reflejo en el agua creyó ver a otro perro con un hueso más grande que el suyo, así que intentó arrebatárselo de un solo mordisco. Pero cuando abrió el hocico, el hueso que llevaba cayó al río y se lo llevó la corriente. Muy triste quedó aquel perro al darse cuenta de que había soltado algo que era real por perseguir lo que solo era un reflejo. Bueno, eso fue todo por el cuento de hoy. Síganos para escuchar más cuentos infantiles. Yo soy su amigo Robotín. Nos vemos a la próxima. Adiós. Hola amigos. Yo soy su amigo Robotín. Y el día de hoy les contaré el emocionante cuento de la liebre y la tortuga. Había una vez una liebre muy vanidosa que se pasaba todo el día presumiendo de lo rápido que podía correr. Cansada de siempre escuchar sus alardes, la tortuga la retó a competir en una carrera. «Qué chistosa que eres, tortuga, debes estar bromeando», dijo la liebre mientras se reía a carcajadas. «Ya veremos, liebre, guarda tus palabras hasta después de la carrera», respondió la tortuga. Al día siguiente, los animales del bosque se reunieron para presenciar la carrera. Todos querían ver si la tortuga en realidad podía vencer a la liebre. El oso comenzó la carrera gritando: «En sus marcas, listos, ya». La liebre se adelantó inmediatamente,
corrió y corrió más rápido que nunca. Luego, miró hacia atrás y vio que la tortuga se encontraba a unos pocos pasos de la línea de inicio. Tortuga lenta e ingenua, pensó la liebre. ¿Por qué habrá querido competir, si no tiene ninguna oportunidad de ganar? Confiada en que iba a ganar la carrera, la liebre decidió parar en medio del camino para descansar debajo de un árbol. La fresca y agradable sombra del árbol era muy relajante, tanto así que la liebre se quedó dormida. Mientras tanto, la tortuga siguió caminando lento, pero sin pausa. Estaba decidida a no darse por vencida. Pronto, se encontró con la liebre durmiendo plácidamente. La tortuga estaba ganando la carrera. Cuando la tortuga se acercó a la meta, todos los animales del bosque comenzaron a gritar de emoción. Los gritos despertaron a la liebre, que no podía dar crédito a sus ojos. La tortuga estaba cruzando la meta y ella había perdido la carrera. Moraleja: ten una buena actitud y no te burles de los demás. Puedes ser más exitoso haciendo las cosas con constancia y disciplina que actuando rápida y descuidadamente. Bueno, eso fue todo por el cuento de hoy. Síganos para escuchar más cuentos infantiles. Yo soy su amigo Robotín. Nos vemos a la próxima. Adiós. Hola amigos. Yo soy su amigo Robotín. Y el día de hoy les contaré el emocionante cuento de El gato con botas. Érase una vez un molinero muy pobre que dejó a sus 3 hijos por herencia un molino, un asno y un gato. En el reparto, el molino fue para el hijo mayor, el asno para el segundo y el gato para el más joven. Este último se lamentó de su suerte en cuanto supo cuál era su parte. ¿Qué será de mí? Mis hermanos trabajarán juntos y harán fortuna, pero yo solo tengo un gato. El gato escuchó las palabras de su joven amo y decidido a ayudarlo, dijo: No se preocupe mi señor, yo puedo ser más útil y valioso de lo que piensa. Le pido que por favor me regale un saco y un par de botas para andar entre los matorrales. Aunque el joven amo no creyó en las palabras del gato, le dio lo que pedía pues sabía que él era un animal muy astuto. Poniendo su plan en marcha, el gato reunió algunas zanahorias y se fue al bosque a cazar conejos. Con el saco lleno de conejos y sus botas nuevas, se dirigió hacia el palacio real y consiguió ser recibido por el rey. Su Majestad, soy el gato con botas, leal servidor del marqués de Carabás. Este fue el primer nombre que se le ocurrió al gato. El marqués quiere ofrecerle estos regalos. Los conejos agradaron mucho al rey. Al día siguiente, el gato con botas volvió al bosque y atrapó un jabalí. Una vez más, lo presentó al rey, como un regalo del marqués de Carabás. Durante varias semanas, el gato con botas atrapó más animales para presentarlos como regalos al rey. El rey estaba muy complacido con el marqués de Carabás. Un día, el gato se enteró que el rey iba de visita al río en compañía de su hija, la princesa, y le dijo a su amo: Haga lo que le pido mi señor, vaya al río y báñese en el lugar indicado. Yo me encargaré del resto. El joven amo le hizo caso al gato. Cuando la carroza del rey pasó junto al río, el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas: ¡Socorro, socorro! El señor marqués de Carabás se está ahogando. Recordando todos los regalos que el marqués le había dado, el rey ordenó a su guarda a ayudar al joven. Como el supuesto marqués de Carabás se encontraba empapado y su ropa se había perdido en la corriente del río, el rey también ordenó que lo vistieran con el traje más elegante y lo invitó a pasar al carruaje. En el interior del carruaje se encontraba la princesa, quien se enamoró inmediatamente del apuesto y elegante marqués de Carabás. El gato, encantado de ver que su plan empezaba a dar resultado, se fue delante de ellos. Al encontrar unos campesinos que cortaban el prado en un enorme terreno, dijo: Señores campesinos, si el rey llegara a preguntarles a quién pertenecen estas tierras, deben contestarle que pertenecen al marqués de Carabás. Háganlo y recibirán una gran recompensa. Cuando el rey se detuvo a preguntar, los campesinos contestaron al unísono: Su Majestad, estas tierras son de mi señor, el marqués de Carabás. El gato, caminando adelante de la carroza, iba diciendo lo mismo a todos los campesinos que se encontraba. El rey preguntaba lo mismo y con cada respuesta de los campesinos, se asombraba más de la riqueza del señor marqués de Carabás.
Finalmente, el ingenioso gato llegó hasta el más majestuoso castillo que tenía por dueño y señor a un horripilante y malvado ogro. De hecho, todas las tierras por las que había pasado el rey pertenecían a este castillo. El gato sabía muy bien quién era el ogro y pidió hablar con él. Para no ser rechazado, le dijo al ogro que le resultaba imposible pasar por su castillo y no tener el honor de darle sus respetos. El ogro, sintiéndose adulado, le permitió pasar. Señor, he escuchado que usted tiene el envidiable don de convertirse en cualquier animal que desee, dijo el gato. Es cierto, respondió el ogro, y para demostrarlo me convertiré en león. El gato se asustó de tener a un león tan cerca. Sin embargo, estaba decidido a seguir con su elaborado plan. Cuando el ogro volvió a su horripilante forma, el gato dijo: sus habilidades son extraordinarias. Pero me parecería más extraordinario que usted pudiera convertirse en algo tan pequeño como un ratón. Claro que sí puedo, respondió el ogro un tanto molesto. Cuando el ogro se convirtió en ratón, el gato lo atrapó de un solo zarpazo y se lo comió. Al escuchar que se acercaba el carruaje, el gato corrió hacia las puertas del castillo para darle la bienvenida al rey. Bienvenido al castillo del señor Marqués de Carabás. ¿Cómo, señor Marqués de Carabás?, exclamó el rey. ¿También este castillo le pertenece? El rey, deslumbrado por la enorme fortuna del Marqués de Carabás, dio su consentimiento para que se casara con la princesa. Aquel joven que antes fue pobre se había convertido en un príncipe gracias a la astucia de un gato. El joven nunca olvidó los favores del gato con botas y lo recompensó con una capa, un sombrero y un par de botas nuevas. Bueno, eso fue todo por el cuento de hoy. Síganos para escuchar más cuentos infantiles. Yo soy su amigo Robotín. Nos vemos a la próxima. Adiós. Yo soy Robotín. El día de hoy les contaré el cuento de Caperucita Roja. Érase una vez una niñita que lucía una hermosa capa de color rojo. Como la niña la usaba muy a menudo, todos la llamaban Caperucita Roja. Un día, la mamá de Caperucita Roja la llamó y le dijo: abuelita no se siente muy bien, he horneado unas galletitas y quiero que tú se las lleves. Claro que sí, respondió Caperucita, poniéndose su capa y llenando su canasta de galletitas recién horneadas. Antes de salir, su mamá le dijo: escúchame muy bien, quédate en el camino y nunca hables con extraños. Yo sé, mamá, respondió Caperucita Roja y salió inmediatamente hacia la casa de la abuelita. Para llegar a casa de la abuelita, Caperucita debía atravesar un camino a lo largo del espeso bosque. En el camino, se encontró con el lobo. Hola niñita, ¿hacia dónde te diriges en este maravilloso día?, preguntó el lobo. Caperucita Roja recordó que su mamá le había advertido no hablar con extraños, pero el lobo lucía muy elegante, además era muy amigable y educado. Voy a la casa de abuelita, señor lobo, respondió la niña. Ella se encuentra enferma y voy a llevarle estas galletitas para animarla un poco. ¡Qué buena niña eres!, exclamó el lobo. ¿Qué tan lejos tienes que ir? Oh. Debo llegar hasta el final del camino, ahí vive abuelita, dijo Caperucita con una sonrisa. Te deseo un muy feliz día, mi niña, respondió el lobo. El lobo se adentró en el bosque. Él tenía un enorme apetito y no era de confiar. Así que corrió hasta la casa de la abuela antes de que Caperucita pudiera alcanzarlo. Su plan era comerse a la abuela, a Caperucita Roja y a todas las ricas galletitas. El lobo tocó la puerta de la abuela. Al verlo, la abuelita corrió despavorida dejando atrás su chal. El lobo tomó el chal de la viejecita y luego se puso sus lentes y su gorrito de noche. Rápidamente, se trepó en la cama de la abuelita, cubriéndose hasta la nariz con la manta. Pronto escuchó que tocaban la puerta. Abuelita, soy yo, Caperucita Roja. Con voz disimulada, tratando de sonar como la abuelita, el lobo dijo: pasa mi niña, estoy en camita. Caperucita Roja pensó que su abuelita se encontraba muy enferma porque se veía muy pálida y sonaba terrible. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, respondió el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes?
Son para oírte mejor, susurró el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Con estas palabras, el malvado lobo tiró su manta y saltó de la cama. Asustada, Caperucita salió corriendo hacia la puerta. Justo en ese momento, un leñador se acercó a la puerta, la cual se encontraba entreabierta. La abuelita estaba escondida detrás de él. Al ver al leñador, el lobo saltó por la ventana y huyó espantado para nunca ser visto. La abuelita y Caperucita Roja agradecieron al leñador por salvarlas del malvado lobo y todos comieron galletitas con leche. Ese día Caperucita Roja aprendió una importante lección. Nunca debes hablar con extraños. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Síganos para escuchar más cuentos. Yo soy su amigo Robotín. Nos vemos a la próxima. Adiós.